Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Este no es el mismo mantra aquí en Transpersonal, siguiendo la línea que había propuesto de hablar sobre constelaciones familiares en los próximos capítulos. Pues hoy toca hablar de la segunda regla de oro de Hellinger, el segundo orden del amor, que es la jerarquía. Y la jerarquía para mí siempre está muy pegado al, al primer orden, que es la pertenencia, porque pues bueno, una vez que nosotros somos capaces de aceptar que todos pertenecemos y de que todos tenemos un lugar en nuestro sistema familiar, en nuestro trabajo o en cualquier grupo al que pertenecemos, pues inmediatamente entendemos que hay una jerarquía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la jerarquía es básicamente respetar los lugares que cada quien tiene dentro de este grupo. En el sistema familiar sabemos que las personas que llegaron antes tienen preferencia sobre los que llegan después. Esto quiere decir, los abuelos tienen preferencia sobre los padres tienen preferencia sobre los hijos. Y esto es muy común que cuando estás en una constelación, siempre el terapeuta diga como, ahora mira a tu padre y dile, tú eres la grande y yo soy el chico. Y esto es vital para entender cómo funcionan estas dinámicas y en el aceptar que nuestro lugar es estar pues justamente por debajo de nuestros padres es lo que genera conflicto a la vez que genera la sanación. Y genera la sanación siempre y cuando nosotros lo asintamos con el amor que viene. Es como si tuviéramos un sistema de tuberías, ¿no? Imaginen que tienen estas tuberías y viene como que la línea de los abuelos, la línea de los papás y luego la línea en donde estoy yo. Y yo en lugar de querer recibir el agüita que viene de mi papá y de mi mamá, quiero tomarla, quiero yo ser más bien quien dé agua a mi papá y a mi mamá, cuando el que la recibe soy yo. Por mera gravedad es imposible yo poder bombear a menos que tenga que tener un motor impresionante que haga que el agua suba en lugar de que el agua baje como naturalmente pues la ley de gravedad aplica. Es en estos casos donde, una vez más, tenemos un desorden y tenemos un desequilibrio en el sistema familiar y en nuestra propia vida. ¿Por qué ligo tanto y por qué para mí tiene tanto que ver el primer orden de Hellinger, la pertenencia con este, que es la jerarquía? Porque cuando Cuando nosotros estamos en una situación en la que estamos fuera de lo que nos toca vivir o estamos repitiendo un patrón, comúnmente van a faltar estas dos. Va a faltar la jerarquía y va a faltar la pertenencia. Entonces, cuando nuestros ancestros no logran incorporar a alguien al clan, a hacer a alguien parte del sistema familiar, inmediatamente viene una nueva persona o un nuevo hijo a querer tomar el lugar de esa persona. Y aquí ya rompiste automáticamente dos órdenes del amor. Ya no hay pertenencia, hubo exclusión e inmediatamente vas a tener, vas a romper la jerarquía. El hijo no va a poder estar en su lugar hasta que no se integre, ya sea una pareja no reconocida, un aborto espontáneo no reconocido, un familiar al que el clan decidió desechar y desaparecer y nadie sabe nada de él. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de gente y se usaba mucho antes, que mandaban a un manicomio, aunque no tuvieran locura, pero los mandaban con tal de ocultar que esa persona existía dentro del clan? Estos tipos de exclusiones, digo, son las más drásticas. Vamos a hablar también un poquito de las exclusiones más sutiles, que hoy en día pues se da bastante, y lo vemos principalmente en situaciones en las que alguno de los padres sean los que no permiten que el hijo tome a cualquiera bueno, a la pareja, ya sea la mamá que no permite que el hijo tome a su padre o el padre que no permite que el hijo tome a la madre. Aquí vemos la dinámica comúnmente es el clásico: yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, no confíes en lo que tu papá te dice, no confíes en lo que tu mamá te dice, tu mamá está loca, tú hazme caso a mí, yo soy el que sabe. Estos pequeños gestos son exclusivos, generan exclusión en el clan, en la pareja, y el hijo, si
siempre va a volcarse a querer tomar únicamente a uno de los dos padres en lugar de tomar a los dos padres. Entonces, regresando al tema de la jerarquía aplicado ahora hacia una empresa o hacia algún sistema o algún grupo, pues es un poco diferente. Cuando salimos del sistema familiar y empezamos a movernos hacia el mundo exterior, creo que ya había comentado un poco que la dinámica de la jerarquía cambia. ¿Y qué quiere decir? Las nuevas generaciones son las que tienen preferencia sobre las viejas generaciones, porque las nuevas generaciones en el mundo del desarrollo, del trabajo, de la tecnología, son las que tienen el conocimiento, la habilidad y la fuerza para poder generar cosas nuevas. Si nosotros en el área del trabajo diéramos un poco más de preferencia a las generaciones viejas que a las nuevas, probablemente lo que pasaría es que estaríamos repitiendo un patrón una y otra vez, porque quienes vienen a romper los patrones son las generaciones nuevas. Esto es pues lo que vemos desde siempre, ¿no? Y lo hemos tenido en movimientos sociales como desde los hippies hasta los millennials ahora, incluido yo y toda la eternidad, toda la tecnología nueva que existe, las apps, los smartphones, todo se desarrolla gracias a las nuevas generaciones. Pero, regresando al grupo en el trabajo, si yo estoy en una empresa que tiene una jerarquía muy, muy marcada, tradicional, o sea, presidente, vicepresidente, gerentes y los trabajadores, aquí ocurre una dinámica que a veces es muy confusa y es cuando una nueva persona entra a la empresa con un puesto alto. Entonces, por ejemplo, si a mí me contratan para ser director en una empresa en la que yo soy completamente nuevo, estoy en una encrucijada. Porque por un lado, mi jerarquía dentro de la empresa es alta, pero por otro lado, mi jerarquía en el tiempo que llevo dentro de la empresa es nula. Entonces, esto es así como le decimos la como dinámica de la escalera, ¿no? Porque tienes una escalera con las patitas abiertas y lo que quieres ir haciendo poco a poco es cerrar esta brecha entre las personas que llevan mucho más tiempo trabajando en la empresa, que tienen cargos debajo de ti, y pues bueno, llevar tu jerarquía como director de la compañía. Entonces, el saber requiere como mucha tenacidad, el poder malabarear entre poder tomar de los que saben por el tiempo que llevan en la empresa, como el poder yo también ir metiendo mi visión, mi enfoque y lo que yo le puedo aportar a la empresa desde mi jerarquía. Pero no tomar a los que están debajo de mi puesto y quererlos hacer a un lado, vuelve a generar un problema en la jerarquía. Entonces es muy común que vemos que alguien nuevo llega a la empresa con un puesto alto y quiere deshacer como todo lo que había antes, quiere romper todas las estructuras que había antes, le cuesta trabajo escuchar a los demás y quiere imponer un poco lo que él hace, él o ella hace, y aquí es donde, pues bueno, volvemos a repetir el desorden dentro de la empresa. Y esto es importante entenderlo porque la jerarquía es el primer, y más bien es como el orden de Bert Hellinger en las constelaciones, que es muchísimo más fácil de identificar a modo de un fractal. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa en dónde lo coloques, el desorden se va a manifestar de la misma manera que como ocurre en el clan. Si mi desorden está haciendo que yo soy el que quiere estar por encima de mis padres, seguramente en mi trabajo voy a querer estar por encima de mis jefes. Y en la calle, en la vida real, en la cotidianidad, voy a estar queriendo estar por encima de la autoridad constantemente. Entonces, para poderlo poner en fractal completo, si lo tomamos desde este ejemplo del trabajo, pues bueno, si te preguntas cómo sé en dónde estoy tronando en mi sistema familiar, pues es muy fácil. En tu trabajo ve, si te cuesta trabajo tu jefe o tu jefa, va directo hacia los padres. Los compañeros de trabajo están en la misma línea jerárquica que tú, entonces habla de los hermanos. Y los clientes o quienes estén por debajo serán lo que representaría a los hijos.
Y estas dinámicas las repetimos en todos lados. Es así como que no hay falla. La ves en un lado y está palomeada en todas las demás áreas de tu vida. Por eso es tan importante entender que estas leyes aplican absolutamente a todo y que Hellinger lo que logra hacer con tanta asertividad es identificarlas y ponerlas ahora en marcha para poder trabajar desde su base estas dinámicas. En vez de pelearnos el por qué mi vida laboral y mis compañeritos de trabajo son tan nefastos, vámonos a ver qué pasaba en el sistema familiar con tus hermanos, porque ahí es en donde estás teniendo un problema y un reflejo, y seguramente esto me va a llevar también al trabajo con los padres. En mi caso personal es muy chistoso porque toda mi familia trabaja en una empresa familiar, en la empresa de mi abuelo, y todos se dedican al negocio familiar. Entonces yo decido salir, yo soy el rebelde que sale de casa y que decide hacer algo diferente y que decide trabajar constelaciones porque se da cuenta que le estaba costando moverse hacia lo nuevo. Y estudio diseño, empiezo a trabajar muy bien. Comúnmente me mantuve como freelance, me mantuve fuera de poder estar en otras como empresas. Y el día que caigo en una empresa familiar en donde la misma dinámica que se vive en la dinámica de mis abuelos se vive en la misma dinámica en la nueva empresa en la que empiezo a trabajar. Y es así como espeluznante la claridad con la que aplicaba. Entonces para mí fue una reafirmación muy, muy, muy grande de que efectivamente Hellinger tenía razón. Y esta parte de la jerarquía nos pone a nosotros en una muy buena perspectiva para poder ver en dónde estamos cojeando desde nuestro sistema familiar en toda nuestra vida. Y aquí viene otra cosa que a mí también se me hace como que súper vital y súper importante y que es lo que quiero que reflexionemos hoy antes de cerrar esta cápsula. Y es en que así como colocarnos, hay que tener la humildad para colocarnos en el lugar que nos toca dentro del sistema familiar y entender que nuestros padres son más grandes que nosotros por el simple y único hecho de que son quienes nos dieron la vida. ¿Qué hacemos nosotros todos los días de nuestra vida para mantener nuestro lugar en nuestra vida? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hacemos hoy? Así como en la fila de las tortillas, de que si alguien se te mete y dices, ey, yo llegué primero, güey. A mí respétame el lugar. ¿Qué hacemos todos los días para mantenernos en nuestro lugar? Porque nos damos cuenta que siempre va a haber alguien que quiere o ponerse por encima de nosotros en lo que hacemos, o que quiere hacer que nosotros lo cuidemos, lo papachemos y lo mamantemos y seamos su soporte nutricional, así como que su segundo papá y su segunda mamá, y nos cuesta trabajo decirle, hey, yo no soy tu papá, chavo, ¿no? O sea, estamos en la misma línea. Soy tu pareja. O con nuestros hijos. O incluso tal vez nuestros padres quieran que nosotros seamos sus padres de repente. Es nuestra responsabilidad reconocer cuando nosotros también estamos permitiendo que nos saquen a nosotros mismos es nuestra responsabilidad identificar cuando nosotros mismos permitimos que nuestra propia jerarquía sea pues modificada por algo externo. Y el podernos levantar todos los días y el decir, este es mi lugar en mi sistema familiar, mi lugar en mi empresa, mi lugar en lo que sea, mi lugar en el mundo, es vital. Y si no, pues vamos a seguir teniendo generaciones de jefes que se dedican a ser súper tiranos con chavos que no pueden ponerles un límite y decir, oye, ¿sabes qué? A mí solamente me corresponde hacer esto, no podemos llegar a más. Y ahí viene así como que el atropellamiento de las jerarquías que hoy en día estamos viendo. Entonces los dejo con esta reflexión. Espero les haya gustado esta cápsula. Un saludo, Jerry, hasta Zacatecas. Mi Ram adorada, un besote. Espero verlos pronto a los dos y que pasen un increíble fin de semana. Mil gracias. Ay.